Combustible para la vida, con el doctor Giacomo Cassese. El sol. El sol siempre ha sido tenido por objeto de adoración, por divinidad. Basta mirar la historia de las civilizaciones antiguas para darse cuenta que el común denominador en ellas era precisamente ese culto al sol. El sol siempre terminaba por descollar, por sobresalir entre los otros dioses. Era algo así como el dios rey, a quien se le reservaba el cetro principal, el altar mayor en estas cortes de divinidades que eran típicas en aquellos pueblos. En la Mesopotamia antigua se le llamaba Shamash, en Persia Barsatá, en Egipto Rará, y aún no solamente en esas civilizaciones tan antiguas, pero si viniéramos a la América, en las civilizaciones más sobresalientes de la América, tenemos el caso de los aztecas, que llamaban al sol, lo llamaban Tonaticuel. Los mayas lo llamaban Michishhuau. Es un nombre difícil de pronunciar. Pero en todo caso, lo que esto nos quiere decir es que en todas las latitudes del planeta el sol fue adorado como divinidad. Bueno, el caso es que Constantino le quiso imponer a la iglesia, ¿verdad?, en cuando organizó el calendario, el nuevo calendario, después de supuestamente haberse convertido, le quiso imponer a la iglesia el 25 de diciembre como el día en que la iglesia tenía que celebrar el nacimiento de Jesucristo. El único problema con eso es que el 25 de diciembre era el día más importante de la civilización, de las celebraciones a las divinidades paganas, porque ese día era el día que se celebraba el nacimiento del sol. Y por supuesto eso era una gran competencia, porque los cristianos comenzaron a decir, pero bueno, aunque el emperador le haya asignado este día al nacimiento de Jesucristo, todo el mundo sabe y va a querer practicar, ¿verdad?, el culto al sol, ¿verdad? Y entonces era un gran conflicto. ¿Qué hacemos? Y lo que a la iglesia se le ocurrió hacer era resignificar, resignificar, es decir, darle un nuevo contenido, un nuevo concepto, una nueva definición a lo que es el culto al sol. Y lo hicieron usando todo el basamento bíblico. Es decir, hay muchas citas bíblicas que mencionan a Dios como luz, como el sol incluso. Y entonces por eso es que los cristianos usaron eso como plataforma para crear una nueva teología y poder resignificar todo aquello, y para que no se le fuera el agua por las endijas, ¿no? Y poder mantener con nitidez, con claridad, el culto a Jesucristo, y que no se desviara, no se difuminara esa adoración en dirección al sol como elemento físico, ¿no? Entonces ellos usaron los textos de Jesús como el lucero de la mañana, Jesús como el sol de justicia, Jesús como la luz del mundo, lo dice Juan, Jesús como la luz que se enciende para las naciones, Lucas 1:32, el sol naciente, Lucas 1:78, ¿verdad? Todos estos textos nos hablan de Jesús como la luz, como el sol verdadero. Y eso es precisamente lo que los cristianos se abocaron a hacer, a sacarle punta a ese basamento bíblico para poder entonces enfocar, que no se extraviara el significado de lo que estaba pasando. Y aun cuando esa cultura pagana todavía tenía, ¿verdad?, el precedente de esa tradición, los cristianos fueron muy inteligentes en darle una resignificación teológica a eso. Nos va a tocar resignificar muchos términos en la sociedad moderna, posmoderna en la que nosotros vivimos. Nos va a tocar, es parte del quehacer teológico, el tener que enfrentarnos a eso, porque de no hacerlo,
muchas cosas a las que se adoran hoy día no las vamos a poder, no le vamos a poder redirigir esa adoración hacia el Dios verdadero, hacia Jesucristo. El desconstructivismo, esa corriente filosófica de Peter Eisenman y de Derrida, Jacques Derrida, estos filósofos precisamente creen que la modernidad es ese proceso de resignificación de las cosas, pero si nosotros como cristianos no aprendemos a hacerlo mejor que ellos, entonces hay muchas cosas que no vamos a poder redirigir en la dirección de Cristo. Si quisiéramos ser honestos, realmente muchos de los elementos cristianos son cosas que fueron resignificadas. Por ejemplo, todo lo que llamamos hoy el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, es el judaísmo, pero que fue resignificado teológicamente. Y entonces el antesala a la llegada del Señor Jesucristo. Es decir, nuestra lectura de la historia de la salvación ya no lo llamamos el judaísmo, lo llamamos el Antiguo Pacto, porque lo resignificamos, le dimos el sentido correcto. El bautismo no es ni siquiera algo propio de los cristianos, eso era una práctica judía e incluso pagana. Pero ¿qué hicieron los cristianos? Lo resignificaron, le dieron el sentido en dirección a Cristo. Lo mismo hicieron con la circuncisión, que era una práctica estrictamente judía. Ellos le tomaron en la misma palabra, pero le dieron el contenido cristiano, la redirigieron hacia la persona de Cristo. Bueno, ese es el gran reto que tenemos en la posmodernidad. Cómo redirigir estos dioses posmodernos. La sexualidad, la ciencia, todos estos grandes, estos nuevos dioses que aparecen en el horizonte. Esa es la parte de la misión de la iglesia y no podemos eludirla. Nos va a tocar resignificar todas estas cosas para que las podamos llevar a Cristo. Todo tenemos que llevarlo a Cristo. Todo tiene que ser reunido de nuevo bajo la autoridad de Cristo. Y para eso nos va a tocar practicar ese proceso de resignificar las cosas, darle el contenido, la explicación, el concepto preciso. Únete a nuestra comunidad. Si tienes preguntas o deseas más información, no dudes en escribirnos a comunidaddeesperanza1@gmail.com o contáctanos al teléfono 305-661-5151. Gracias por escucharnos y ser parte de nuestra comunidad.